Soy Elena Espinal, soy coach, Master Coach por la International Coaching Federation y me dedico al coaching, a la creación de futuro y a la generación de posibilidades desde hace más de 30 años. Soy Fernando Esteves, director general de Santillana en el Perú, y en el 40 aniversario de nuestra presencia en el país hemos creado el espacio Escuelas que Inspiran para dar a conocer las experiencias de docentes de todo el país que han introducido prácticas innovadoras y han impactado positivamente en sus comunidades. Bienvenida, Elena, a esta segunda parte de nuestro encuentro. ¡Qué emoción! Nos quedamos con ganas de más. Nos quedamos los dos con ganas de más. Gracias por acceder a este segundo encuentro. Un placer. En el anterior nos quedamos en estados de ánimo. Sí. Y hablamos de los agujeros emocionales en los chicos. ¿Qué pasa con los estados de ánimo de los docentes? ¿Qué crees que ha ocurrido en pandemia? Yo creo que ha ocurrido algo semejante a lo de los niños. No solamente por sus vidas personales, por la gente que los rodeaba, sino también por los bruscos cambios en los cuales se acabó la clase, se acabó el contacto, apareció el aparato, la cámara, la pantalla, una manera de comunicarse que no había existido hasta acá. Y por supuesto que no es la circunstancia, es como tú te relacionas con la circunstancia. Pero me hago la pregunta, ¿cuántos maestros habrán pensado que la cámara les robaba cosas, les quitaba oportunidad? ¿Cuántos habrán tenido miedo de estar en una cámara? ¿Cuántos habrán creído que hablar por la cámara era lo mismo que lo otro? Cada una de esas cosas crea un estado de ánimo. Y algo que no dijimos la otra vez es que los estados de ánimo son contagiosos. Te debe haber pasado que si estás con alguien que está enojado todas las mañanas, llega un momento en el que tú le dices, basta con tu enojo, pero se lo dices desde el enojo, ¿no? Entonces los estados de ánimo son contagiosos. Pregunto, ¿los maestros habrán contagiado a los niños a los maestros? Yo tengo nietos. He visto la actitud de mis nietos, por ejemplo, diciendo se cae el internet, voy a cerrar la cámara. Eso y aburrimiento, para mí son sinónimos. Y me gustaría meterme en el tema del aburrimiento, porque también es un estado de ánimo. Y es un estado de ánimo tristísimo. Es una emoción que te quita de la relación con el mundo. Porque el aburrimiento te está mostrando que hay demasiado tiempo. Y sabes que en alemán, en la manera de Heidegger de hablar de aburrimiento es uno se aburre. O sea, te quitaste el yo, ¿no? Hay algo que se aburre. Y tiene que ver o con que hay mucho tiempo o con que me desinteresó el mundo, me desinteresó lo que pasa afuera. Entonces yo creo que a los maestros les pudo haber pasado y a los niños les debe haber pasado. Y hoy tenemos la posibilidad de cicatrizar, de crear otros estados de ánimo si somos conscientes. Y vuelvo a lo que te proponía. Soñamos con una educación que le diga a los niños, tú haces una diferencia, sin ti el mundo no es igual, por lo menos el mío no es igual. También tú puedes, y puedes lo que quieras. Y la tercera es, te respeto, y te pido que te respetes. En la primera conversación hablabas que el estado de ánimo es una música que hay que saber escuchar. ¿Qué tiene que escuchar un maestro para propiciar un cambio social? Yo te diría, qué buena pregunta. Yo te diría que un maestro tiene que empezar a hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿hasta dónde llego yo a influir? ¿Hasta dónde llega el futuro que yo puedo crear? Entonces déjame que ahora yo te entreviste a ti. ¿Tienes algún maestro que tú hayas admirado mucho? Sí, varios. ¿Uno? A ver, un ejemplo. Claro, he tenido maestras en primaria que han sido muy importantes, maestros en secundaria. Porque una cosa de importancia. Porque me hicieron ver algo que probablemente yo no me había dado cuenta que era capaz de hacer. Ok. Hasta el día de hoy, que ya no eres un niño, más que en tu corazón, ¿cómo sigue influyendo esa idea? Positivamente.
quiere decir que no fue una experiencia allá atrás y nada más. Que es una experiencia que se prolonga en el tiempo. Y cuando nosotros tomamos conciencia de que a través de nuestro poder personal, si yo declaro que no solamente doy clase, si yo declaro que en mis manos está el futuro de este niño, que en mis manos está el poder que la familia vea otro futuro, ¿cómo eso pega en una sociedad? ¿Cómo las experiencias que yo genero a partir de eso hacen que esa gente siga después creyendo que se puede más? Entonces yo creo que también los maestros tienen que volver a darse cuenta del rol trascendente que tienen. Para mí son picaportes a la vida. Son los que abren las ventanas y las puertas para volver a jugar y entender la vida como un espacio de posibilidad. A propósito de posibilidad, te he escuchado decir que si uno no diseña su futuro, alguien lo diseñará por uno. ¿Cuánto puede manejar el maestro, el niño, en esa interacción, las circunstancias no siempre favorables que le rodean? Yo creo que tenemos que mirar cómo nos definimos como seres humanos. Y yo creo que como seres humanos nos hemos definido como seres libres. Libres más allá de lo presos que somos de una cultura. Siempre y cuando nos cuestionemos los aspectos culturales que nos aprietan, nos encierran para lograr lo que queremos. Lo que queremos siempre está fuera de lo que está acá, de lo que se puede. Y toda la cultura, y yo creo que la educación tiene mucho que ver con culturizar, busca que todos más o menos estemos iguales. Eso no está mal, pero eso lo que crea es la media, ¿no? Que todos más o menos andemos alrededor del promedio. La media y la mediocridad son sinónimos. Cuando alguien se guía por sus sueños, siempre está hablando de algo que está afuera de lo que se puede. Yo te diría, si nos ponemos junguianos, es parte de las sombras. Entonces, ¿cómo hacer para relacionarte con esos sueños, con esas sombras, con eso que te da temor, con eso que crees que está mal? Desde el amor. Y traerlo como tu creatividad, tu originalidad, tu aporte al mundo. Piensa en los grandes artistas. ¿Cuánto han tenido que trabajar con eso? Porque pintaban lo prohibido o hacían algo que estaba afuera de lo que se esperaba para traerlo. Y cómo el traerlo desde el amor les permitió ser alguien extraordinario, alguien reconocido en este mundo. Y yo creo que ese es el trabajo con cualquier niño. Alguna vez he soñado, lamentablemente se postergó el proyecto, pero uno de los proyectos que estoy comprometida a hacer es preparar a un grupo de maestros y a un grupo de alumnos, de estos que no tienen aparentemente ninguna posibilidad, a niños que puedan expresar algo que sueñan, y preparar a los maestros para que los apoyen, y pedirle a un grupo de coaches que trabaje con esos niños y ver cuántos de ellos lo logran y hacer un estudio posterior para ver cómo impactó en sus vidas darse cuenta que sí se podía. Hablas de que somos seres libres. Sí. Los maestros no lo deben tener fácil a pesar de eso en nuestros países, ¿no? Están bajo el escrutinio permanente de los padres de familia, de los directivos de la institución, del Estado, de las inspecciones. Pareciera que todo tiende a esa homogenización que determina la cultura de la que hablabas. ¿No pareciera que los cuidáramos mucho en nuestra sociedad los maestros? Hay dos cosas que quiero decirte. Es cierto, y jugamos dentro de las reglas, pero la historia es si elegimos las reglas. Porque si elegimos las reglas, vamos a encontrar las maneras de bailar con las reglas. Ahora, voy a decirte una crueldad, sabes que a mí a veces me gusta desafiar la cultura. Yo creo que nosotros estamos viviendo en una sociedad de grandes dobles vínculos. El doble vínculo aparece cuando yo te digo, por ejemplo, no me obedezcas. Entonces, si no me obedeces, me estás obedeciendo. Y si me obedeces,
la relación conmigo es de obediencia. Entonces la verdad es que te quité la posibilidad de elegir. Yo creo que hoy nosotros estamos creando demasiados dobles vínculos. Se los creamos a los maestros. Eduque a mi hijo, pero no le doy poder. No lo dejo elegir. Eduque a mi hijo y hágalo respetuoso, pero yo a usted no lo respeto. Diseñe un sistema educativo, pero a los 10 días creo que usted es un corrupto y lo corro. ¿Cómo se hace en un mundo de dobles vínculos para tratar de crear algo, cuando nada de lo que hagas va a ser tomado, aunque sea, como la posibilidad de que abra un mundo diferente? Yo creo que tenemos que aprender a perdonarnos un poco más, a respetarnos un poco más y a dejar de mirar desde el por qué no se puede, para empezar a decir con cualquier posición, ¿y si se pudiera? Ha citado varias veces a Heidegger durante esta conversación, y a propósito de los espacios reveladores de los que habla él, cuéntanos, porque hablabas de la dimensión individual, personal, de la libertad para tomar decisiones, para escoger, pero el colegio también es un entramado complejo de relaciones, ¿no? ¿Cómo funciona lo relacional? A ver, yo creo que el colegio es un gran ejercicio de sociedad y que los maestros tendrían que mirar la relación entre los niños y la relación de ellos con los niños y la relación de ellos con los padres y la relación de los padres con sus hijos y la relación de otros padres con los niños y de los niños con todos los padres. Porque eso es la sociedad, ese es el mundo en el que vivimos. Entonces yo creo que ese es un aspecto trascendente a mirarlo como un sistema social. Y de nuevo pensar qué crean mis acciones, qué futuro crean mis acciones. Cuando Heidegger habla de esas burbujas de las que tú acabas de nombrar, de los espacios reveladores, él, cuando describe esto de haber sido arrojado a un mundo, que hablábamos la otra vez, él habla de que eso es un espacio revelador, que tiene sus reglas, que tiene su... ¿no? Ahora, cuando tú en algún momento caes en otro espacio revelador, el club, que tiene menos obligaciones, que tienes que saber menos, que por ejemplo tiene la diversión, etcétera, etcétera, tiene los deportes, tiene otra manera de compartir, ¿no? O cuando eres adulto y quieres armar tu familia, tú o caes en otro espacio revelador que tiene otras reglas, o inventas tu propio espacio revelador. Y ahí las reglas las vuelves a inventar tú. Entonces, ¿qué oportunidad hay si los colegios, hasta que se logre un cambio social que les permita a los padres darse cuenta de su influencia, que les permita a los padres cambiar un modelo educativo, que les permita a los padres salir de su enojo y de su impotencia? ¿Qué pasaría si los maestros dijeran: ¿qué tal si el colegio es un espacio de posibilidad para los chicos, de pasarla muy bien, de poder soñar, de sentir que acá se puede más? ¿Qué pasaría con esos chicos? ¿Los chicos están en el centro de la discusión educativa en nuestros países? No sé, pongámonos marketineros. Si tú vendieras mermeladas, ¿en base a qué diseñarías las mermeladas? Al que se las come, al cliente. Si tienes que hacer una golosina y la quieres para niños de 6 años, ¿a quién entrevistas? A un montón de niños de 6 años. Entonces, ¿cuál es el cliente de la educación? El gran cliente de la educación. Y yo creo que las discusiones nos han alejado de eso. Nos han llevado a los contenidos, nos han llevado a los maestros, nos han llevado a otros jugadores que son trascendentes, pero el núcleo
es el niño, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? El niño y el adulto, pues yo creo que hoy no vamos a dejar de aprender nunca. Está clarísimo. Me refiero a los actores que intervienen. Creemos que los subestimamos, no votan. ¿Cuál es el motivo por el cual no tienen voz? Y porque nos olvidamos. Yo creo que hoy creemos... Mira, hay un acento puesto en el maestro que es cartesiano, desde la época de Descartes, ¿no? Entonces el niño parece ser que no aprende si no tiene maestro. ¿Tú le enseñaste a tus hijas a hablar? ¿Les enseñaste a decir A, B, C? Siempre haciéndome la odontóloga y recordando una vieja profesión mía, digo, le dijiste a la niña, pon los tiroglosos contra la cara palatina de los incisivos centrales superiores y que di T. No. Los niños aprenden naturalmente por prueba-error. Y te diría más, acabo de tener un último nieto y me vuelve a maravillar ver cómo desde bebé, desde 1 o 2 días de nacido, empiezas a verlo hacer fuerza con su cabeza para ver, ejercitar los muebles, los músculos del cuello y sostener su cabeza. Y luego cómo empiezan a querer sostener la espalda para poderse sentar. Y cómo después empiezan a dominar los brazos hasta que pueden tomar. Y cómo después empieza el ejercicio desde el gateo para asegurar la cadera y la parte alta de las piernas. Y recién después de eso se paran. Nadie se los puede enseñar. Entonces los niños nacen sabiendo aprender. Ningún niño cuando se cae caminando llora porque es un fracasado y no le sale. Llora porque le dolió. Y se le fue el dolor y se vuelve a parar y vuelve a probar, porque lo único que le importa es caminar. Yo me pregunto, ¿por qué nosotros empezamos a creer que un niño sin nosotros no aprende? Entonces, ¿qué tal si los maestros fueran guías de la curiosidad más que contestadores de preguntas? Escuché decirte o leí que has escrito que aprender es cambiar la relación con el error. Lo acabas de ejemplificar muy bien. ¿Qué hace un maestro, qué debiera ser un maestro en este siglo XXI? Yo creo que es trascendente cambiar la relación con el error, porque fíjate la influencia en el futuro que eso tiene. Una manera de crear los adultos, y tú lo debes saber porque eres corporativo y porque eres una persona que trabaja en empresas. Hoy todavía hay empresas que siguen buscando corporativos que sepan. Y cuando tú contratas a alguien que ya sabe, lo que hace es administrar muy bien. Pero ponlo frente a lo desconocido, ponlo a crear algo nuevo. Ponlo a que enfrente el miedo de ir a lo que nunca hizo. Entonces, de nuevo, cuando alguien sabe que puede aprender, lo único que va a hacer es ir por lo que quiere aprender, y cuando ve que lo que hizo no le da el resultado, no dice me equivoqué. Dice, ay, por acá no es, voy a cambiar, ¿no? Y prueba con otra manera, y prueba de otra, hasta que le sale. Pero hoy esa es la gente que está creando el mundo. Y esa es la gente que yo te diría las empresas más van a contratar. Una gente que no tema a no saber, que esté lista para aprender, no aferrada a lo que ya sabe. ¿Cuánto has cambiado tú como ejecutivo de empresas en la manera en la cual conducías equipos hace 20 años ahora? ¿No? ¿Qué hiciste con lo que sabías? Tuviste que hacer así, tiro para atrás y vuelvo a aprender. Y yo te lo puedo decir con teorías biológicas, ¿no? Con materiales de la odontología, yo, por suerte nadie más abre la boca delante de mí porque sería un riesgo. La odontología cambió mucho, ¿no? Qué bueno que podemos tirar lo que sabemos y volver a empezar. No una. Creo que hoy van a ser 100 veces. Y creo que las escuelas y las empresas van a ser
fomentadoras del aprendizaje. Sigue aprendiendo. Mira, tengo este puesto nuevo, pero este es el enfoque. No, pero yo estudié recursos humanos, no voy a hacer logística. Ah, ¿no? Pues si quieres. No sé cómo lo ves eso. Muy bien. Gracias por esta charla, Elena. Gracias por el aprendizaje. Un placer. Me quedaría conversando contigo muchas horas. Gracias por haber estado en este programa Escuelas que Inspiran. Eres la primera invitada, la primera docente no peruana de este ciclo, pero aprovechando tu visita en Lima no queríamos dejar escapar esta posibilidad de tenerte un rato con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muy honrada de haber estado en un ciclo que trabaja con esos maestros que son icónicos, que son los que toman la primera arcilla, que son los que dan las primeras formas. Muchas gracias. Gracias a ti.